Antes de que se leyera el testamento de la abuela, mamá se burló diciendo que él se merecía todo, que siempre había sido el responsable a diferencia de su hermano. Celebraron antes de tiempo hasta que apareció el abogado y su victoria se derrumbó en pura humillación que los dejó sin palabras. Hola Rared, ¿alguna vez fuiste el hijo al que todos descartan mientras tu hermano es tratado como realeza? Sí, ese era yo. Mi madre adoraba a mi hermano mayor y se aseguró de que yo supiera que nunca estaría a su altura. Durante años permanecí callado, dejé que se rieran, dejé que presumieran. Luego mi abuela falleció y se leyó el testamento, y fue entonces cuando su pequeño mundo de fantasía finalmente se derrumbó. Creciendo, yo, Aston, varón de 28 años, era el hijo que no contaba, no oficialmente por supuesto, mi madre nunca lo dijo abiertamente, no importas, no hacía falta. Tenía a mi hermano mayor Patrick para recordármelo y, a sus ojos, Patrick era básicamente la segunda venida de Cristo mientras yo era el chico que sostenía su mochila. Casi todas las familias tienen un hijo dorado, Patrick era el nuestro. Si sacaba una C en matemáticas, era porque el profesor era terrible, si yo sacaba una A, mamá decía, bueno, eso es lo esperado, ¿no es así? Una vez chocó su coche porque pensó que derrapar en las esquinas con una minivan era buena idea, en lugar de castigarlo, ella se rió y lo llamó aventurero. Cuando yo accidentalmente tiré una lámpara en casa, me hizo pagarla de mis ahorros. A mamá le encantaba recordarme que no era lo suficientemente hombre, esa era su frase favorita. Decía que Patrick iba a llevar el apellido de la familia hacia adelante, conseguir una gran casa, tener la clase de vida de la que ella pudiera presumir, y de mí, predecía que acabaría arruinado, invisible, probablemente mendigando ayuda a Patrick. La cosa es que yo no era un fracaso, simplemente no encajaba en la versión de fantasía del éxito que mamá había construido alrededor de Patrick. Yo no era llamativo, no era ruidoso y no intentaba demostrarme cada 5 minutos. Eso me hacía invisible en su mundo y, con el tiempo, aprendí a dejar de importarme. Ser invisible tiene sus ventajas. La única persona que no me trataba como a un personaje de fondo era mi abuela Judy. Ella era la madre de mamá, pero no lo dirías por la forma en que hablaba. Nunca me comparó con Patrick, simplemente me respetaba, no como si fuera un héroe ni nada, sino como si fuera una persona, y eso era suficiente. Solía ir a su casa un par de veces por semana, ella tenía historias sobre su vida, sobre el abuelo, sobre gente al azar del vecindario, la mayoría de las veces yo solo escuchaba. No era algo dramático que cambiara la vida, era simplemente normal, y lo normal se sentía bien. Cuando el resto de mi familia me trataba como si estuviera defectuoso, Judy notaba más de lo que dejaba ver. A veces bromeaba sobre que mamá siempre estaba corta de dinero aunque todos sabían a dónde iba realmente ese dinero. Veía como Patrick solo aparecía cuando quería algo. Nunca lo dijo directamente, pero podía notar que no se creía la adoración hacia Patrick en la que mamá vivía. Una vez, después de que mamá se marchara de su casa enfadada porque Judy no quería ayudarla con las deudas, la abuela se inclinó hacia mí y me dijo, tu madre piensa que no sé cómo gasta su dinero, pero he vivido demasiado como para dejarme engañar por excusas. Lo dijo con calma, casi divertida, y eso se me quedó grabado. Otra vez, yo la estaba ayudando a revisar unas cajas en su ático, tenía fotos viejas, adornos de Navidad, la típica chatarra, pero también había filas ordenadas de carpetas con etiquetas de nombres de negocios que en ese momento no reconocí. No le di mucha importancia. Ella me sorprendió mirando y dijo, solo mis pasatiempos, nada que tu madre o tu hermano entenderían. No insistí, pero lo recordé. Una vez suspiró y me contó que mamá la había convencido de firmar como aval una línea de crédito solo para ayudar con el flujo de efectivo. Era una línea de crédito sobre la vivienda, dijo molesta consigo misma, nunca más. No lo entendí del todo en ese momento, pero lo recordé. También mencionó que el banco tomó las joyas como garantía adicional, así que básicamente también estaban atadas al préstamo. Cuando falleció, yo fui el único que realmente parecía triste. Mamá lloró, pero se sentía falso, como si llorara para las cámaras. Patrick estaba demasiado ocupado hablando de cómo la vida sigue adelante. Y la vida sí siguió, directo al tema de su testamento. Mamá no podía dejar de hablar de eso después del funeral, estaba segura de que la casa sería para Patrick junto con cualquier otra cosa de valor. Es lo justo, decía, él es el que hará algo con ello, tú nunca has estado interesado en la responsabilidad. Patrick ni siquiera intentaba ocultar su entusiasmo, empezó a bromear sobre finalmente tener su lugar, hablando de cómo lo renovaría, qué haría con la propiedad. Incluso me dijo que se aseguraría de que yo recibiera algo pequeño para que no me sintiera excluido, como si me estuviera haciendo un favor. Yo no discutí, no me molesté en defenderme, dejé que pensaran lo que quisieran,
era más fácil dejar que me subestimaran. Luego llegó la carta del abogado con la fecha y hora de la lectura del testamento. Mamá la agitaba como si fuera un boleto dorado, Patrick pavoneaba como si ya hubiera ganado, y yo simplemente esperé porque sabía algo que ellos no. Avanzamos hasta la oficina del abogado y fue como sentarse en primera fila en un espectáculo de comedia donde los payasos no se daban cuenta de que eran el chiste. Mamá y Patrick entraron como si fueran a cerrar un trato millonario. Patrick tenía esa sonrisa engreída pegada en la cara, tocando su teléfono sin parar, ya estaba escribiendo a sus amigos sobre su gran premio. Vi las palabras aparecer en su pantalla cuando lo inclinó mal, lectura del testamento hoy, la casa es mía, las bebidas corren por mi cuenta. Sí, hermano, las bebidas corren por tu cuenta si puedes permitirte una soda después de hoy. Mamá no estaba mucho mejor, se apoyó en el mostrador de la recepcionista, toda dulce y falsa como si fuera alguien importante, luego lo dijo lo suficientemente alto para que toda la sala de espera lo oyera. Mi Patrick finalmente está recibiendo lo que se merece, siempre ha sido el responsable, no como su hermano que nunca logró entender la vida. Me miró de reojo mientras lo decía, como si quisiera asegurarse de que todos en la sala supieran de qué fracasado estaba hablando. La recepcionista le dio una de esas sonrisas educadas y apretadas, se notaba que no le importaba, pero mamá pensó que acababa de ganar puntos. Clásica Cindy, necesitaba una audiencia para sus tonterías. Patrick intervino justo después, no pudo evitarlo, no te preocupes hermanito, dijo reclinándose en la silla como un villano de película, quizá te deje quedarte en el garaje una vez que arregle la casa, ¿te gustaría, verdad? Una cueva de hombre junto al cortacésped. De hecho, se rió de su propio chiste. Yo ni siquiera levanté la vista del teléfono, solo dije, wow, muy generoso de tu parte. El sarcasmo le pasó por encima. Siguieron hablando sin parar, Patrick empezó a enumerar todos los cambios que iba a hacer en la casa de la abuela, lo primero que haré será derribar ese feo papel tapiz, esa sala va a quedar increíble, pantalla plana, sillones reclinables, mesa de póker, será el lugar perfecto. Mamá asentía como si estuviera anunciando la cura del cáncer, lo harás moderno, elegante, la abuela estaría tan orgullosa de ti. ¿Orgullosa? La mujer ni siquiera llevaba 2 semanas bajo tierra y ya estaban discutiendo si el nuevo refrigerador debía ser de acero inoxidable o negro mate. Yo me senté allí escuchando y fue surrealista, estaban planeando su vuelta de la victoria antes de que la carrera siquiera empezara. Pero aquí está la cosa, yo no estaba nervioso, ni un poco, porque mientras ellos estaban ocupados soñando con muestras de pintura y cuevas de hombre, yo tenía el as bajo la manga. Verán, la abuela Judy no solo pasaba el tiempo conmigo tomando té y jugando a las cartas, durante 3 años me había estado entrenando poco a poco. Empezó de manera sencilla, deslizaba una carpeta por la mesa y decía, lee esto y dime qué ves. Al principio parecía jerga, hojas de cálculo, contratos, estados financieros, pero ella me los explicaba, esto es ganancia, esto es deuda, esto es propiedad. Poco a poco lo entendí. Otros días me pedía que la llevara a reuniones, yo pensaba que eran visitas sociales hasta que noté que entraba en oficinas, no en salas de estar. Hombres con trajes la saludaban como si fuera su jefa, yo me sentaba en la sala de espera y ella salía después con esa pequeña sonrisa que siempre tenía, como si supiera algo que el resto del mundo no. Una tarde finalmente lo dijo directamente, tu madre y tu hermano no entenderían nada de esto, venderían todo por dinero rápido, tú eres el único en quien puedo confiar para mantenerlo vivo. En ese entonces no conocía todo el alcance, pero sabía que era algo serio, no estaba hablando de su caja de joyas o de su sofá. Así que, mientras mamá y Patrick pensaban que yo solo estaba rondando, haciendo de chico de los mandados, en realidad estaba entrenándome para algo mucho más grande. Y sentado en esa sala de espera no pude evitar reírme internamente, ellos pensaban que hoy era su coronación, en realidad era su demolición. Patrick se inclinó de repente, rompiendo mis pensamientos, oye, dijo chasqueando los dedos como si yo fuera su becario, ¿me ayudarás a mover muebles una vez que tenga las llaves, verdad? Al menos podría ser útil por una vez. Le di una pequeña sonrisa, claro que sí. Si notó la forma en que lo dije, calmada, quirúrgica, como si ya supiera cómo iba a desarrollarse todo, no lo mostró. El reloj de la pared marcaba los minutos hacia la hora de la cita, mamá ya estaba jugueteando con su bolso, sacando pañuelos como si se preparara para su gran momento emocional, Patrick desplazaba en Instagram, probablemente ensayando la publicación que haría una vez que recibiera su herencia. Yo simplemente me recliné relajado, 10 minutos hasta que entraran los abogados y se derrumbara el mundo de fantasía que habían construido. La puerta finalmente se abrió y entró el señor Canary, el abogado de la herencia.
Mamá inmediatamente se enderezó alisando su blusa como si estuviera a punto de conocer a la realeza. Patrick guardó su teléfono y finalmente se inclinó hacia adelante, prácticamente relamiéndose como un niño a punto de soplar las velas de cumpleaños. El señor Canary carraspeó y abrió una carpeta. Gracias a todos por venir, estamos aquí para leer el último testamento de Judy Hess. Se ajustó las gafas. Comenzaré. La sala quedó en silencio absoluto, excepto por el molesto tic-tac del reloj. A mi nieto Patrick, leyó Canary, le dejo mi casa familiar en la calle Olmo número 1247, incluyendo todos los muebles, enseres y pertenencias personales contenidas en ella. Además, lego a Patrick mi colección completa de joyas y el contenido de mi cuenta de ahorros en First National Bank. Patrick golpeó la mesa con ambas manos. Sí, exclamó con una sonrisa de oreja a oreja. Mamá jadeó como si acabara de presenciar un milagro, las lágrimas brotaron de inmediato, falsas por supuesto, mientras le tomaba la mano. ¿Ves? Te lo dije, cariño, la abuela siempre quiso que lo tuvieras. Patrick ya estaba hablando sin parar. Esa es la casa, el dinero, las joyas, todo lo que importa, lo sabía, absolutamente lo sabía. Se volvió hacia mí con esa sonrisa burlona. Supongo que eso significa que te quedas con las obras, hermanito. Me encogí de hombros. Supongo que sí. El señor Canary no se inmutó, simplemente siguió leyendo. A mi nieto Aston, le dejo mi colección de documentos de negocios y archivos corporativos guardados en el archivador de mi despacho en casa. Mamá resopló, de hecho se rió como si no pudiera contenerlo. ¿Documentos de negocios? ¿Qué documentos de negocios? Ella se volvió hacia Patrick, que ahora se reía con ella. Figuras, dijo Patrick sacudiendo la cabeza, yo me quedo con la casa, el dinero, las joyas, tú te quedas con la tarea, así es más o menos. Mamá no había terminado. Tu abuela nunca tuvo negocios, lo único que poseía era su casa y unas pocas joyas de fantasía, documentos de negocios. Eso es hilarante, al menos tendrás algo que leer mientras Patrick y yo hacemos planes de verdad. Siguieron riendo alto, engreídos, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Yo me recosté en mi silla, con las manos cruzadas en el regazo, y los dejé hacer, que disfrutaran de su falsa victoria, porque esto era parte del plan. La abuela sabía exactamente cómo iban a reaccionar y montó todo esto para dejarlos cavar su propia tumba primero. Patrick sacó su teléfono y de hecho empezó a escribir, voy a publicar esto ahora mismo, murmuró, finalmente tengo la casa, voy a poner una cueva de hombre, quizá una piscina, las joyas probablemente valen una pequeña fortuna también. Mamá se secó las falsas lágrimas con un pañuelo, estoy tan aliviada, estaba tan preocupada por las cuentas, pero ahora todo estará bien, que Dios bendiga a Judy. Ya ni siquiera fingía, parecía una jugadora que acababa de ganar el premio mayor. Toda la escena era patética, allí estaban prácticamente chocando las manos, celebrando como si hubieran ganado la lotería, y no se habían dado cuenta de que la casa de la que presumían venía con un equipaje que no podían ni imaginar. Estaban demasiado ocupados imaginando electrodomésticos de acero inoxidable y camiones nuevos como para notar que yo me sentaba tranquilo frente a ellos, sin inmutarme. El señor Canary cerró el testamento de un golpe. Eso concluye la lectura formal del último testamento de Judy Hess. Mamá juntó las manos satisfecha. Patrick se recostó estirándose como si acabara de conquistar algo. Eso fue fácil, dijo sonriendo, supongo que la abuela sabía quién era el verdadero hombre de la familia. Le di una mirada, incliné un poco la cabeza, sí, un verdadero hombre. No captó el sarcasmo, estaba demasiado ocupado imaginando cómo iba a posar frente a la casa para Instagram. No te preocupes, hermanito, añadió todavía sonriendo, quizá te deje dormir en el sofá una vez que organice todo, puedes ayudarme a mover cajas, al menos así te sentirás útil. Mamá intervino, deberías estar agradecido, tu hermano siempre ha estado dispuesto a cuidarte, eso es la verdadera familia. Casi me reí, ¿verdadera familia? Así es como lo llamaban cuando un lado se aprovechaba del otro y luego se daban palmaditas en la espalda por ser generosos. Pero no me reí, solo asentí, agradecido, entendido. Lo que ellos no notaron fue que el señor Canary aún no había guardado nada, seguía sentado allí, las manos cruzadas tranquilamente sobre la carpeta, paciente, como si el espectáculo aún no hubiera terminado. Mamá ya estaba de pie, sujetando su bolso. Bueno, Patrick, probablemente deberíamos empezar a hacer algunas llamadas, agentes inmobiliarios, decoradores, quizá un joyero para tasar la colección. Se volvió hacia Canary, supongo que podemos empezar a avanzar de inmediato, ¿verdad? Canary levantó la mano, en realidad, antes de cualquier transferencia tenemos que liquidar los intereses de garantía perfeccionados vinculados a los bienes nombrados en el testamento. Hay asuntos adicionales con respecto a la herencia que deben abordarse.
Eso la detuvo en seco. Patrick frunció el ceño, confundido. ¿Qué quiere decir con asuntos adicionales? Usted acaba de decir que ese era el testamento. Era el testamento, dijo Canary con calma. El testamento rige la herencia en sucesión, pero los intereses comerciales de Judy Hess estaban en un fideicomiso, así que se manejan por separado. Casi sonreí, casi. Patrick rió nerviosamente. ¿Intereses comerciales? La abuela no tenía negocios, apenas tenía un televisor. Mamá lo desestimó con un gesto. Está exagerando. La casa, las joyas, los ahorros, eso era todo. Todo el mundo sabe que Judy vivía de manera simple. La expresión de Canary no cambió, solo dijo, en breve se nos unirá mi colega que lo aclarará. Patrick se inclinó hacia mamá susurrando, pero no lo suficiente bajo. ¿Qué demonios está diciendo de negocios? La abuela nunca nos habló de negocios. Mamá negó con la cabeza. No es nada, probablemente algún papeleo viejo. No te preocupes, todavía tienes la casa, eso es lo que importa. Volví a mirar el reloj. Hace 10 minutos dije que no tenían idea de lo que venía. En 5 minutos descubrirían exactamente lo equivocados que estaban, y yo no podía esperar para verlo. La puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo y entró una mujer de unos 40 años con un traje impecable, una mirada aún más aguda y un maletín que parecía pesar más que el sentido común de Patrick. El señor Canary se levantó para presentarla. Esta es Marissa Kowalski, se especializa en derecho corporativo y ha estado representando las participaciones comerciales de Judy Hess durante muchos años. Patrick parpadeó. ¿Participaciones comerciales? ¿Qué participaciones comerciales? Mamá puso los ojos en blanco. Esto es innecesario, el testamento fue claro, mi hijo hereda la casa, las joyas y los ahorros, eso es todo lo que tenía Judy. Marissa puso el maletín sobre la mesa y lo abrió con una lentitud deliberada, como si hubiera estado esperando este momento. Sacó pilas de documentos, contratos, estados financieros, los extendió sobre la mesa. Y la energía en la sala cambió al instante. La señora Hayes vivía modestamente, sí, dijo Marissa deslizando un paquete hacia Patrick y mamá, pero también era accionista mayoritaria en 5 empresas diferentes. Estructuró sus activos con cuidado para protegerlos de acreedores y asegurarse de que continuaran después de su fallecimiento. Patrick rió nerviosamente hojeando el paquete como si estuviera escrito en otro idioma. Esto no puede ser real, ¿la abuela negocios? Ella trabajaba en la oficina de correos, no era una directora ejecutiva. Marissa no se inmutó, era una inversionista. Hace 22 años comenzó, usando el pago del seguro de vida de su difunto esposo para comprar participación en pequeños pero prometedores negocios. Con el tiempo adquirió intereses de control. Su estilo de vida modesto fue intencional, mantenía la atención no deseada alejada mientras construía una cartera valorada en aproximadamente $15 millones. El número golpeó como un camión, 15 millones. La mandíbula de mamá literalmente cayó y, por una vez, no tuvo una respuesta rápida lista. El rostro de Patrick perdió todo el color, parecía como si alguien le hubiera dicho que Santa Claus no era real, excepto que Santa era más rico de lo que jamás soñó y los regalos no eran para él. 15 millones, balbuceó, eso no tiene sentido, la abuela vivía en esa vieja casa, conducía ese Buick destartalado, recortaba cupones. Apariencias, dijo Marissa con calma, eran parte de su estrategia de protección, conocía bien a su familia, sabía que si parecía rica habría presión constante, solicitudes y riesgos. Mamá finalmente encontró su voz, su rostro rojo de vergüenza. Esto es ridículo, nunca nos mencionó nada de esto. Yo hablé por primera vez, quizá eso te diga algo. Ella giró la cabeza hacia mí con los ojos entrecerrados. ¿Tú lo sabías? Yo simplemente me recliné en la silla con un pequeño encogimiento de hombros. Marissa continuó, ignorando la tensión. Judy actualizó su plan de sucesión hace 18 meses después de consultar con sus asesores, designó a un único sucesor para todas las participaciones comerciales, alguien que consideró que demostraba responsabilidad, discreción y pensamiento a largo plazo. Pausa rápida chicos, YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype, si están enganchados con esta historia, presionen ese botón de Hype, le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene historias aún más locas llegando a ustedes, muchas gracias por su apoyo. Bien, volvamos al drama. Patrick se inclinó hacia adelante, desesperado, soy yo, soy su nieto, su heredero, el testamento ya lo dijo, el testamento. Marissa lo interrumpió con suavidad. Se refiere a bienes personales, los negocios se rigen por separado, no formaban parte de su herencia, fueron colocados en un fideicomiso con sucesores nombrados. Los labios de mamá temblaban. ¿Y quién es el sucesor? Marissa dirigió sus ojos directamente a mí, el hermano de Patrick. Hizo una pausa y luego se corrigió.
tú, el nieto menor, has estado trabajando con Judy durante los últimos 3 años, ella te entrenó, te preparó y confió en ti para continuar su labor. Silencio, silencio puro y pesado. Patrick me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Tú, eso es imposible, no sabes nada de negocios, nunca te importó este asunto, eres inútil. Finalmente me incliné hacia adelante, tranquilo, quirúrgico, en realidad, mientras tú estabas ocupado planeando noches de póker en la sala de la abuela, yo me sentaba en su mesa de cocina cada martes y jueves, me enseñaba balances, me mostraba cómo funcionan los contratos, me presentó a sus gerentes, he estado reuniéndome con sus socios comerciales durante años, quería que estuviera listo para este día exacto. La boca de Patrick se abría y cerraba como un pez, sin palabras. Mamá golpeó la mesa con la palma, esto es un fraude, él la manipuló, se aprovechó de una anciana. Marisa deslizó otra carpeta sobre la mesa, Judy anticipó tales acusaciones, hace 18 meses se sometió a una evaluación psicológica completa. Los resultados mostraron que sus capacidades cognitivas estaban muy por encima del promedio para su edad, estaba en pleno uso de sus facultades cuando ejecutó estos documentos. Además, grabó su razonamiento, cada decisión que tomó está documentada, no hay margen para impugnación legal. Mamá arrebató la carpeta hojeándola con manos temblorosas, cuanto más leía, más se le iba la pelea. Patrick se volvió hacia mí con la voz rota, lo sabías todo este tiempo y no dijiste nada. Incliné la cabeza, la abuela me pidió que no lo hiciera, no quería que sus negocios estuvieran en peligro, confió en mí, no en ti. 15 millones de dólares, susurró como si al repetirlo lo pudiera reclamar. 15 millones en negocios, lo corregí, no un billete de lotería, no dinero en efectivo para que lo gastes en camiones y cuevas de hombre, ella construyó algo real y quería que alguien lo protegiera, no que lo vendiera por dinero rápido. Mamá se dejó caer en la silla, pálida, esto no es justo, él no está preparado, nunca ha estado preparado. Marisa cerró su maletín, Judy no estuvo de acuerdo y preparó todo para que su decisión no pudiera deshacerse, los documentos del fideicomiso son inquebrantables, las empresas ya lo reconocen como sucesor, esta transición será fluida. Yo me recosté de nuevo, dejándoles asimilarlo, mirando al chico dorado y a su animadora darse cuenta de que habían estado jugando a las damas mientras la abuela y yo jugábamos ajedrez. Patrick murmuró de nuevo, más bajo esta vez, no es justo. Sonreí con ironía, la vida rara vez lo es, supongo que la abuela lo sabía mejor que nadie. Patrick se quedó allí con la boca entreabierta, como intentando procesar que el trono que pensaba haber heredado acababa de serle arrebatado. Mamá aún tenía la carpeta en las manos, hojeando páginas que ni siquiera podía entender, no miraba números, buscaba un salvavidas, algo que dijera que todo era un error. Spoiler, no estaba allí. Antes de que pudieran iniciar otra ronda de negación, el señor Canary carraspeó, hay otro asunto que debemos tratar con respecto a la casa y las joyas. Eso llamó su atención, mamá se enderezó ansiosa, Patrick se inclinó hacia adelante, sí, finalmente hablemos de los bienes reales. Kennedy miró a Marisa, que deslizó otro sobre por la mesa, hace unos años Cindy convenció a Judy de firmar como aval un préstamo y usar la casa como respaldo, el banco también tomó las joyas como garantía adicional. Por eso tanto la casa como las joyas están ligadas a la misma deuda, ahora que Judy ha muerto tienen que venderse para cubrir lo que queda. No cubrirá todo, así que Cindy aún debe el resto. Patrick no debe nada, pero tampoco verá ninguno de esos bienes. El rostro de mamá se congeló, ¿gravámenes? Marisa permaneció tranquila, casinos, agencias de préstamos, varios juicios que suman cerca de $400,000. Patrick giró la cabeza bruscamente hacia ella, ¿400,000? Eso es imposible. Yo me recosté y crucé los brazos, no, eso suena bastante correcto. Mamá se volvió hacia mí con los ojos ardiendo, cállate, no sabes nada. Marisa no le dio espacio para respirar. Los gravámenes son legalmente vinculantes, la casa y las joyas serán liquidadas para satisfacer esas deudas según las tasaciones, el valor combinado no cubre completamente la cantidad pendiente, eso significa, señora Hayes, que usted seguirá siendo personalmente responsable por el resto. El silencio fue brutal, casi podías escuchar cómo los planes de la cueva de hombre de Patrick se desintegraban. Así que espera, tartamudeó Patrick, ¿estás diciendo que la casa se ha ido? Sí, dijo Marisa secamente, la propiedad será vendida para liquidar deudas, no tomarás posesión, y las joyas, lo mismo. Los nudillos de Patrick se pusieron blancos en el borde de la mesa, ¿así que no recibo nada? ¿Me estás diciendo que todo lo que heredé es la deuda de mi madre? No,
no hereda su deuda, pero como los gravámenes de los acreedores son prioritarios, la casa y las joyas se les pagan primero, dejándote sin nada, confirmó Canary. El gesto en su rostro fue invaluable, el chico dorado, el heredero, el futuro de la familia sentado allí dándose cuenta de que acababa de heredar un agujero negro financiero. Ni siquiera tuve que decir una palabra, todo su ego se estaba derrumbando por sí solo. Mamá intentó recuperarse pero su voz temblaba, tiene que haber algún error, Judy nunca permitiría que esto pasara, quería que Patrick tuviera la casa, que viviera allí, lo dijo tantas veces. Marisa deslizó un último documento sobre la mesa, Judy anticipó esto, por eso dejó estos bienes a Patrick, porque ya estaban atados a tus préstamos, Cindy, sabía que los acreedores los reclamarían, dejándolos sin nada a ninguno de ustedes y manteniendo a salvo sus negocios. Cayó como un martillo, la abuela no solo había sido inteligente, había sido despiadada en el mejor sentido posible, les dio exactamente lo que esperaban sabiendo que todo se desvanecería en el agujero negro de las deudas de mamá. Patrick se dejó caer en su silla, pálido, entonces, ¿estoy jodido? ¿Eso es todo? Finalmente me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos, parece que sí. Su mandíbula se apretó pero no había nada detrás, sin réplicas, sin sonrisa arrogante, solo derrota. La reunión terminó después de eso, Canary explicó plazos, procesos de liquidación, procedimientos legales, mamá y Patrick apenas lo escuchaban, estaban demasiado ocupados viendo cómo su imperio de suposiciones ardía a su alrededor. Afuera en el estacionamiento Patrick sacó su teléfono e hizo una llamada, su voz era baja pero escuché lo suficiente, sí, sobre esa casa de la que te hablé, no va a pasar, olvídalo. Colgó rápido, evitando mis ojos. Mamá fue la siguiente, caminaba de un lado a otro ya al teléfono con uno de sus contactos, la escuché decir, no tengo el dinero ahora mismo, lo resolveré. Su voz se quebró, ya no engañaba a nadie. Yo solo estaba apoyado en el capó de mi coche viendo el espectáculo, no tenía que restregarles nada, ellos mismos lo estaban haciendo por mí. Patrick finalmente estalló, esto no es justo, tú lo consigues todo y yo me quedo jodido sin nada, planeaste esto. Alcé una ceja, yo no planeé nada, la abuela lo hizo, yo solo aparecí cuando ella me lo pidió, quizás si tú hubieras hecho lo mismo las cosas se verían diferentes ahora. Parecía que quería golpearme, pero incluso él sabía que eso solo lo haría parecer más débil, en cambio pateó la llanta del coche de mamá y se alejó murmurando maldiciones. Fue el turno de mamá, se acercó con la cara roja, ¿crees que esto te hace mejor que nosotros? ¿Crees que ahora eres un genio? La manipulaste, lo demostraré. Sonreí sereno y frío, adelante, encontrarás lo mismo que los abogados ya te dijeron, blindado, la abuela pensó en todo, no vas a ganar esta. Sus ojos me quemaban, pero no le quedaba nada, ninguna arma, ningún poder, solo cobradores de deudas esperando su firma. Ambos subieron al coche, azotaron las puertas, el motor se encendió y salieron del estacionamiento como huyendo de una escena del crimen. Yo me quedé allí un segundo más, respirando el silencio, luego subí a mi coche, giré la llave y sonreí. Ellos pensaban que me habían vencido de por vida, resultó que lo único que heredaron fue su propio desastre, y yo ni siquiera había empezado. Las consecuencias llegaron rápido, en pocas semanas la herencia de la que Patrick se jactaba no era más que papeleo y dolores de cabeza, la casa fue embargada, las joyas tasadas y vendidas en subasta, los acreedores no perdieron tiempo, habían estado rondando como buitres y en cuanto se resolvió la herencia de Judy, se lanzaron. Mamá se declaró en bancarrota. Ella no tuvo opción, entre las sentencias de los casinos, los préstamos que nunca pagó y las multas acumuladas encima, no había manera de salir. Su puntaje crediticio se hundió tanto que era básicamente una escena del crimen, cada llamada telefónica que recibía era otro acreedor respirándole en la nuca. Patrick intentó aparentar tranquilidad al principio, iba diciendo a la gente que solo eran problemas de papeleo y que la casa estaba temporalmente retenida, pero la noticia corrió rápido. En los pueblos pequeños y suburbios los chismes se esparcen más rápido que un incendio forestal. Todos supieron la verdad, le habían entregado una herencia y la perdió toda en deudas antes siquiera de recibir las llaves. Dejó de mostrar la cara en reuniones familiares y cuando lo hacía la gente susurraba, el chico dorado que se suponía heredaría todo no tenía nada, peor que nada, tenía la ropa sucia de la familia atada a su nombre. Mientras tanto yo entraba en salas de juntas, primera reunión, aparecí en jeans y una camisa sencilla de botones, no me importaba vestirme como un cliché de Wall Street, estaba listo para las miradas, la duda, pero aquí está lo importante, la abuela ya había preparado a todos. Los gerentes, socios, incluso los abogados sabían quién era yo, les habían dicho que yo era el que tomaba el relevo.
Uno de los directores ejecutivos me estrechó la mano y dijo, Judy siempre habló muy bien de ti, dijo que estarías listo. Eso golpeó diferente, por una vez no era invisible, era el que estaba al mando. Los negocios no eran glamorosos, no había rascacielos llamativos ni startups tecnológicas de miles de millones, pero eran sólidos, bienes raíces, catering, software, publicaciones, cosas que realmente generaban dinero, contratos alineados, ganancias consistentes, y todo funcionaba más fluido de lo que esperaba porque la abuela había construido una máquina, no solo un montón de activos. No me dejó un premio mayor, me dejó un sistema que seguía produciendo dinero si no lo arruinabas, y yo no lo arruiné. En cada reunión mantuve la calma, hice preguntas cuando debía, tomé decisiones cuando importaba, escuché más de lo que hablé, quirúrgico, exactamente como ella me enseñó. El respeto llegó más rápido de lo que esperaba, a nadie le importaba que yo fuera el otro hermano, les importaba que supiera lo que hacía. Mientras tanto Patrick se ahogaba, con el dinero familiar desaparecido tuvo que conseguir un trabajo, no un puesto cómodo de oficina ni un rol de gestión regalado, un trabajo de venta al por menor, reponiendo estantes, marcando tarjeta, el tipo de trabajo del que solía burlarse. Me encontré con uno de sus viejos amigos en una reunión de directorio, de todos los lugares, el tipo se rió y dijo, hombre, vi a tu hermano embolsando comestibles la semana pasada, ni lo reconocí sin su sonrisa arrogante. No comenté nada, solo sonreí y seguí, pero por dentro sí, fue satisfactorio. Mamá no la pasaba mejor, la bancarrota no es solo un golpe financiero, es un suicidio social cuando eres del tipo que construyó toda su identidad en presumir de los éxitos de su hijo dorado. Vecinos a los que solía impresionar ahora la evitaban, familiares dejaron de contestar sus llamadas, nadie quería verse arrastrado a su desastre. Lo curioso es que durante años yo era del que ella se avergonzaba, ahora la vergüenza era ella. Me mantuve a distancia, pero de vez en cuando oía de ellos. Patrick mandó un mensaje una vez, sabes, si me dieras un puesto en una de esas empresas nos ayudaría a ambos. Ni siquiera respondí. Mamá llamó una vez también, voz temblorosa pero aún goteando derecho, necesitas ayudar a tu familia, no puedes quedarte ahí mirando cómo sufrimos. Le dije frío y directo, tú me viste sufrir durante años, ¿no te molestó entonces? Y colgué. Esa fue la última vez que escuché su voz directamente. La satisfacción no estaba en alardear, ni en restregarles nada en la cara, estaba en saber que no hacía falta, ellos lo habían hecho todos solos. La abuela puso el escenario, yo me mantuve disciplinado y ellos interpretaron sus papeles exactamente como ella sabía que lo harían. Al final de ese primer año la diferencia era de día y de noche, Patrick era un don nadie, mamá estaba en bancarrota y yo estaba sentado a la cabeza de mesas que ellos nunca supieron que existían. El respeto que me habían negado toda mi vida no era forzado ni falso, era real, ganado, y la mejor parte, yo no cambié quién era, seguía siendo el mismo sarcástico, callado, invisible que ellos subestimaron. La única diferencia era que ahora la gente que importaba sabía la verdad. Mamá y Patrick estaban aprendiendo lo que se siente estar en mis zapatos, excepto que su versión venía con cobradores de deudas, trabajo sin futuro y una vergüenza que no se puede borrar. La abuela ya no estaba, pero su voz seguía en mi cabeza, paciencia, estrategia, disciplina, deja que la gente te muestre quiénes son y ellos mismos se destruirán. Tenía razón y verlo ocurrir en tiempo real fue la venganza más satisfactoria que pude haber pedido. Pero la historia no terminó allí, las noticias se propagaron rápido en la familia. Durante años todos miraron a Patrick como si fuera el heredero del trono y a mí como si solo estuviera a su lado, después del testamento de la abuela todo ese guión se dio vuelta de la noche a la mañana. En reuniones familiares personas que antes me ignoraban de repente querían estrechar mi mano, preguntar cómo iban los negocios, actuar como si siempre hubieran visto potencial en mí. Sí, claro. La primera vez que fui a una parrillada fue como entrar en otro universo, mamá y Patrick estaban sentados a un lado, callados por una vez, nadie los rodeaba, nadie le preguntaba a Patrick qué grandes planes tenía, se veía más pequeño que nunca, hundido en una silla de jardín mirando el teléfono como si esperara que lo teletransportara de allí. Sorprendí a mamá mirándome algunas veces, se la veía cansada, desgastada, la bancarrota hace eso, pero lo que más resaltaba era el silencio. Durante décadas nunca perdió la oportunidad de recordarme que no era suficiente, ahora nada, sin insultos, sin burlas, solo ella sentada allí probablemente pensando en lo mal que había apostado por el hijo equivocado. Patrick intentó un último intento de salvar la cara, se me acercó cuando la mayoría ya estaba adentro, mira, hombre, deberíamos trabajar juntos, tienes todas esas empresas, yo tengo habilidades. Ni siquiera terminó la frase porque sabía que sonaba ridículo. Lo miré fijo, ¿qué habilidades? ¿Desperdiciar dinero? ¿Hablar en grande?
No necesito eso en mi nómina. Su cara se torció como si quisiera discutir, pero ya no tenía pelea dentro, se alejó sin decir otra palabra. Ese momento me dijo todo, el hijo dorado se había ido, solo quedaba un tipo con una placa de tienda minorista y nada más que mostrar. Dirigir las compañías de la abuela no era una fantasía de Victoria, era trabajo, pero era un trabajo para el que estaba hecho, contratos, reuniones, gestión de equipos. Me gustaba el desafío, se sentía bien entrar a una sala y que la gente escuchara porque yo sabía de lo que hablaba, no porque mi madre me inflara. Cada vez que firmaba un acuerdo o cerraba un contrato pensaba en lo cerca que estuvo todo de perderse si mamá o Patrick hubieran puesto las manos en ello. La abuela tenía razón en no confiar en ellos. Lo habrían vendido todo en 6 meses y terminado arruinados de todas formas. Eso fue lo que lo hizo tan satisfactorio, no necesitaba vengarme por mi cuenta, todo lo que tenía que hacer era mantenerme disciplinado, callado y dejar que la realidad hiciera el trabajo pesado. La ludopatía de mamá expuesta, el derecho adquirido de Patrick expuesto, su falsa confianza destrozada. Yo era el que parecía haber sido subestimado, no derrotado. Ahora, cuando la familia habla, mencionan mi nombre con respeto, me llaman confiable, inteligente, sensato, las mismas personas que antes me dijeron que nunca sería nada. ¿Olvido cómo me trataron antes? Ni por un segundo, simplemente no desperdicio energía corrigiéndolos, los resultados hablan por sí solos. En cuanto a mamá y Patrick, siguen por ahí, pero no en mi órbita. Mamá mantiene la cabeza baja ahora, el tribunal de bancarrota le quitó cualquier estatus que creyó tener, Patrick salta de un trabajo a otro, todavía intentando convencer a la gente de que está destinado a algo más grande mientras lleva una etiqueta con su nombre. Es casi gracioso, todavía habla como si fuera importante, pero las únicas personas que lo escuchan son clientes preguntando dónde está el baño. Y yo sigo adelante, las empresas son fuertes, el respeto es real y ya no necesito su aprobación. La abuela preparó el escenario, yo ejecuté el plan y las 2 personas que intentaron descartarme de por vida terminaron enterradas bajo sus propias malas decisiones. Eso no es solo venganza, es justicia servida en frío, y ni siquiera tuve que mover un dedo. Mi prometida me dijo antes de nuestra boda que se sentía atraída por otro chico y que necesitaba poner a prueba sus sentimientos. Cancelé todo y me marché. Ahora ella está arruinada, divorciada, no deseada, mientras yo he seguido adelante y he subido de nivel por completo. Hola Reddit, nunca pensé que sería el tipo de persona que publicaría aquí, pero la vida tenía otros planes, en resumen estaba comprometido, pensaba que lo tenía todo organizado y 3 semanas antes de la boda todo se dio la vuelta. Lo que pasó después fue un desastre, gracioso en retrospectiva y, sinceramente, lo mejor que me pudo haber ocurrido. Pensé en compartirlo aquí, tal vez algunos de ustedes se identifiquen o al menos se rían un poco. Todo empezó con que yo creía tener la vida resuelta a los 28. Yo era Kenny, jefe de proyectos, con un departamento decente, una cuenta bancaria sólida, un coche aceptable, no rico, no pobre, solo cómodo. Cómodo en el buen sentido, no del tipo que todavía vive en el sótano de su madre con una Xbox del 2010. Tenía a Rita, 27 años, mi novia desde hacía 5. Nos conocimos en la universidad en una clase de psicología. Ella era la bocona en la primera fila siempre tratando de hacer reír al profesor y yo era el tipo en el fondo tomando notas sarcásticas sobre cómo nada de eso se iba a aplicar en el mundo real. De alguna manera le gustó que yo fuera el calmado, me llamaba su roca. Spoiler, al parecer las rocas no son lo bastante emocionantes después de 5 años, ¿quién lo diría? Al principio todo era sólido. Cuando su madre enfermó yo era quien la llevaba a las citas médicas, quien pagaba las cuentas cuando ella no podía concentrarse. Incluso rechacé una verdadera oportunidad profesional en otro estado solo para estar cerca de su familia. Si te lo preguntas, sí, ahora me arrepiento de eso, pero en ese momento pensé que era lo que uno hacía cuando estaba construyendo un futuro con alguien. Ella lo absorbía todo, eres tan confiable Kenny, me hace sentir segura. Si tan solo hubiera sabido que segura era su código para eventualmente aburrida. La propuesta fue simple, ella lloró, dijo que sí, publicó una docena de fotos con subtítulos como para siempre con mi mejor amigo. Todos nos felicitaron, realmente pensé que lo había logrado. Fijamos la fecha de la boda, reservamos un bonito lugar al aire libre, enviamos invitaciones para unas 100 personas, en su mayoría amigos y familia. Todos los depósitos salieron de mis ahorros, ella no tenía ninguno en ese momento. Rita vivía al día con su sueldo. Compras de vestido, catering, florista, adivina quién pasó la tarjeta mientras ella sonreía hablando de nuestro día soñado. Y aquí es donde los hombres asentirán con la cabeza, a 6 meses de la boda empezaron las cosas raras.
Rita de repente adoraba las actividades de equipo en el trabajo, traducción, quedarse fuera hasta tarde con sus compañeros. Y de repente este tipo empezaba a aparecer en la conversación. Su nombre, Trevor. Juro que sus padres debieron pensar que estaban nombrando a un Golden Retriever. En fin, Rita se reía demasiado cuando lo mencionaba. Trevor es tan aventurero, Trevor acaba de tirarse en paracaídas, Trevor está planeando un gran viaje en grupo, ya te haces la idea. Al principio no le di importancia, no soy del tipo celoso, no reviso teléfonos ni interrogo por cada mensaje, pero luego empezaron las publicaciones en redes sociales, selfies en grupo con Trevor siempre en la foto sonriendo como si acabara de descubrir los dientes. No eran solo las fotos, ella empezó a compararme con él, soltando frases casuales como Trevor acaba de lanzarse en paracaídas, quizá nosotros deberíamos probar algo emocionante también. Yo sugería un viaje de fin de semana a algún sitio bonito y ella encogía los hombros como si le hubiera propuesto pasear por una ferretería. Lo ignoré en ese momento, pensé que era estrés previo a la boda, pero en retrospectiva no, era Rita ya buscando su siguiente mejora. La cosa es que no la confronté, no me quejé ni lancé acusaciones de celos. Mantuve la calma, observé, escuché, tomé notas, ese es mi estilo. No soy tan tonto como para rogarle a alguien que se quede cuando ya tiene un pie fuera de la puerta. Así que mientras ella estaba ocupada persiguiendo historias de adrenalina con el señor Trevor, yo redoblaba mi esfuerzo. Más horas en el trabajo, me postulé a una promoción que antes había rechazado, empecé a ir al gimnasio de manera más constante. Si Rita pensaba que yo era predecible, bien, sería exitosamente predecible mientras ella jugaba. Y aquí viene lo gracioso, ella seguía llamándome su roca incluso en esa fase, como si se suponía que debía sentirme halagado, pero no, yo ya sabía lo que significaba. Significaba seguirás aquí pagando esta boda aunque yo esté soñando despierta con las acrobacias de Trevor en paracaídas. No estaba en pánico, honestamente solo esperaba a ver hasta dónde llegaba. Porque cuando la gente se siente con derecho al final se pasa de la raya, y Rita estaba a punto de hacerlo. 3 semanas antes de nuestra boda, 3 semanas antes, Rita decidió probar cuánto aguantaría. Esa noche cociné la cena, nada especial, solo pasta con su salsa favorita. Pensé que íbamos a tener una velada normal. Ella estaba allí, medio desplazando el teléfono, medio empujando la comida en el plato como una adolescente quisquillosa. Le pregunté ¿estás bien?, esperando que fuera estrés por el mapa de asientos o que su hermana estuviera dando problemas. En cambio, dejó el tenedor, cruzó los brazos y me soltó un Kenny, tenemos que hablar. Todos los hombres saben que esa frase nunca lleva a unas vacaciones ni a un coche nuevo. Mi cerebro fue directo, aquí viene el discurso. Ella respiró hondo como si ensayara una charla y me dice, creo que deberíamos posponer la boda. Me quedé mirándola unos segundos, el tenedor a medio camino a mi boca, la pasta colgando como un triste puente de fideos. Posponer, repetí, ¿qué hacemos, Rita, reprogramando una cita con el dentista? Ella se acomodó en la silla con toda seriedad. He estado sintiéndome atraída por alguien más, Trevor del trabajo, no es algo físico, pero los sentimientos son fuertes, necesito espacio para explorarlos. No es justo para ninguno de los dos apresurarnos a casarnos hasta que esté segura. Tuve que morderme la lengua para no reírme, esta mujer realmente se sentó frente a mí, 3 semanas antes de nuestra boda ya pagada por completo, y básicamente dijo, oye, ¿puedo ir a probar a Trevor primero? Si no funciona, podemos reprogramar nuestro felices para siempre para otra fecha. Dejé el tenedor lentamente y dije, entonces déjame entenderlo bien, ¿quieres mantenerme en el banquillo mientras vas a ver si Trevor puede encestar y si no puede, volverás y me dejarás jugar otra vez? Sus ojos se entrecerraron como si yo no me tomara en serio su crisis de los 27. No lo dramatices, Kenny, esto se trata de mi crecimiento, ha sido genial, constante, confiable, pero Trevor me hace sentir viva, él me desafía, contigo solo es seguro. Esa palabra otra vez, seguro, lo dijo como si fuera un insulto. Mientras tanto, ¿quién crees que mantuvo las luces encendidas? ¿Quién la sacó de deudas de tarjeta de crédito 2 veces? ¿Quién rechazó un trabajo en otro estado porque ella no quería mudarse? Pero aparentemente eso es seguro y las noches de karaoke de Trevor son crecimiento. Me recosté, crucé los brazos y sonreí con sarcasmo, básicamente estás cambiando una casa con techo por una tienda de campaña en el bosque porque se siente más aventurero, entendido. Ella puso los ojos en blanco, estás tergiversando mis palabras, deberías darme las gracias por ser honesta, la mayoría de mujeres simplemente engañarían, al menos yo te digo la verdad antes de la boda. Oh gracias, Santa Rita, le respondí,
Gracias por bendecirme con tu honestidad mientras me explicas que soy demasiado aburrido para casarte conmigo pero lo bastante bueno para quedarme de reserva en caso de que Trevor resulte ser un idiota, verdaderamente heroico. Apretó la mandíbula, podía notar que esperaba súplicas, ruegos, algún gran colapso, en cambio yo permanecí tranquilo y desmonté su lógica, eso la sacudió más que si hubiera gritado. Intentó un último ángulo, quizá podamos simplemente reprogramar, una vez que aclare esto podemos elegir otra fecha. Me reí, realmente me reí, sí claro, déjame llamar al lugar y decirles, hola chicos, ¿pueden guardar la fecha? Mi prometida quiere ir a audicionar a otro chico primero, solo tomará unos meses, ya les avisaremos, seguro que les encantará. Su cara se puso roja, no estaba acostumbrada a que yo le diera la vuelta de esa manera. Rita prosperaba cuando la gente cedía, no esta vez. Finalmente murmuró, eres increíble, después de todo lo que hemos pasado ni siquiera vas a luchar por mí. Esa fue la parte que realmente me hizo sonreír, ¿luchar por qué? ¿Por el privilegio de ser tu plan de respaldo mientras ves si Trevor es lo bastante aventurero? No, quieres a Trevor, ve con Trevor, yo no voy a ser suplente en mi propia vida. Silencio, solo ella parpadeando, claramente sin esperar que yo le diera exactamente lo que creía querer. Me levanté, recogí los platos y empecé a lavar como si fuera cualquier otra noche, no grité, no discutí, solo limpié la cocina. Si ya terminaste de cenar quizá quieras hacer una maleta, parece que tienes algo de crecimiento que perseguir. Ella balbuceó, ¿así que estás de acuerdo con esto? ¿No vas a luchar por mí en absoluto? Me encogí de hombros, Rita, la pelea terminó en el segundo en que te sentaste y me dijiste que Trevor te hace sentir viva. ¿Qué hay que discutir? Tomaste tu decisión, yo simplemente no voy a quedarme aquí fingiendo que tengo suerte de ser considerado el plan B. Eso la calló, salió furiosa hacia el dormitorio, probablemente esperando que yo la siguiera, no lo hice, terminé los platos, vi un programa tonto, me acosté en el sofá y dormí como un bebé. A la mañana siguiente envié correos electrónicos a los proveedores y dejé mensajes de voz, pasé el lunes al teléfono finalizando cancelaciones, recuperé reembolsos parciales de un par de ellos, perdí algunos depósitos. Claro, pero el dinero se puede recuperar, la dignidad no viene con política de reembolso. Incluso pedí que me devolviera el anillo, pensé que era mío ya que yo lo había pagado, ella se negó rotundamente, dijo que lo iba a guardar como un recuerdo, sí, un recuerdo que solo le recordará su estupidez. Luego envié un solo mensaje claro a ambas familias y amigos cercanos, la boda se cancela, Rita y yo tomamos caminos separados, gracias por comprender, sin detalles, sin drama, solo hechos. Por supuesto la madre de Rita me inundó el teléfono exigiendo explicaciones, su hermana me escribió algo como, eres tan frío, ¿por qué no luchas por ella? Bloqueada. Al final del fin de semana ya había empacado mis cosas, dejé mi llave en la encimera y me mudé a un apartamento corporativo temporal que un compañero de trabajo me consiguió. No era lujoso pero me dio espacio para respirar mientras encontraba un lugar permanente. Sin peleas a gritos, sin conversaciones de cierre, simplemente terminado, porque aquí está la cosa, si alguien quiere posponer una boda para ir a perseguir a Trevor el Golden Retriever, no discutes, los dejas ir y les das las gracias después por mostrarte sus verdaderos colores antes de que desperdiciaras aún más de tu vida. No me fui en una escena dramática de película, sin gritos en el estacionamiento, sin llantos en el volante, solo una mochila y un par de cajas. Y yo dejando la llave en la encimera como si estuviera marcando la salida de un trabajo que ya no quería, lo cual honestamente es exactamente lo que se sentía, renuncia a la relación con efecto inmediato. Me conseguí un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad, pequeño pero mío, sin decoración de nosotros, sin compromisos en cojines ni cortinas que no me gustaran. Compré un sofá negro de cuero probablemente demasiado grande para el espacio pero que se veía genial de todos modos, colgué una gran televisión en la pared, lo básico de un soltero pero se sentía limpio, fresco, como un botón de reinicio que no sabía que necesitaba. No le envié mensajes, ni uno, no revisé sus redes sociales, no pasé en coche para encontrarla accidentalmente, nada de esas debilidades, contacto cero, porque si le das una pulgada a personas así volverán a arrastrarse a tu vida con excusas y lágrimas de cocodrilo, y yo no iba a ser el idiota que le sostuviera la puerta abierta. En su lugar redirigí toda esa energía sobrante al trabajo, aceleré a fondo. Ya era jefe de proyectos en una empresa tecnológica pero había estado rechazando un ascenso porque a Rita no le gustaba, demasiado ocupada con la planificación de la boda. Ahora no había boda, no había Rita, nada que me detuviera. Empecé a aceptar cada gran proyecto que me asignaban, me quedaba hasta tarde, dirigía reuniones, me convertí en el hombre de referencia, la gente lo notó rápido.
Encima de eso, le di más duro al gimnasio, no estaba tratando de ponerme en forma por venganza, solo necesitaba estructura, algo que me impidiera quedarme en casa repasando en mi cabeza el discurso de Rita de Redor me hace sentir viva. Así que adopté una nueva rutina, empecé a levantar más peso, a hacer caminatas los fines de semana. Se sentía bien invertir en mí mismo en lugar de ser el cajero automático humano y animal de apoyo emocional en que ella me había entrenado. Mientras tanto empezaron a filtrarse noticias sobre Rita y Redor a través de amigos en común, ya sabes cómo a la gente le encanta el chisme, siempre hay alguien con novedades. Yo no preguntaba pero igual me llegaba la información. Primero eran cosas brillantes, Rita y Redor eran oficiales, publicando en Instagram sobre sus pequeños viajes por carretera con subtítulos cursis como viviendo mi mejor vida. Pasé de largo cuando alguien me lo mostró y pensé, genial, disfruten de los snacks de gasolinera mientras se gastan sus ahorros. Yo seguí con lo mío, mientras ellos jugaban a Barbie y canaventureros yo acumulaba victorias, entrevista para ascenso en camino, dinero mejorando, el apartamento tomando forma, incluso logré que algunos proveedores me devolvieran depósitos. Resulta que si cancelas de la manera correcta, algunos lugares te envían un cheque parcial, se sintió como una pequeña victoria. La cosa es que nunca traté de superar a Rita, no estaba ahí planeando venganza ni intentando ponerla celosa, mi mentalidad completa era, ella tomó su decisión, ahora yo tomo la mía, y mi decisión fue convertirme en el tipo de hombre que nunca tendrá que preocuparse por alguien como ella otra vez. Una noche, como un mes después de mudarme al nuevo lugar, estaba sentado en ese sofá sobredimensionado comiendo comida para llevar y me golpeó la paz, sin comentarios pasivo-agresivos sobre que yo era demasiado seguro, sin el estrés de fondo de preguntarme si realmente estaba trabajando hasta tarde o si estaba otra vez con Redor, solo silencio, silencio honesto, y por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que me gustaba. Ahí fue cuando se encendió el interruptor, dejé de preguntar por qué yo y empecé a pensar que bueno que fui yo ahora y no yo 5 años más tarde con hijos y una hipoteca. Honestamente, ese pensamiento solo fue mejor que cualquier sesión de terapia. Para cuando pasaron un par de meses, ya no estaba solo sobreviviendo, estaba mejorando, nuevas rutinas, nuevos pasatiempos, nueva confianza. Y cada mejora que hacía era otro recordatorio de que Rita no había dejado atrás a un tipo aburrido y seguro, había dejado atrás a un hombre que estaba a punto de superarla de todos modos. Y estaba a punto de descubrir lo rápido que funciona el karma cuando crees que la hierba es más verde con alguien como Redor. Al principio, lo admito, parecía que le iba bien, las redes sociales eran un escaparate, Rita y Redor en conciertos, Rita y Redor de excursión, Rita y Redor en algún viaje aleatorio con gafas de sol a juego. Nunca revisé sus páginas yo mismo, los amigos seguían empujándome capturas de pantalla en la cara, pero sus subtítulos eran nauseabundos, nunca te conformes, siempre persigue lo que enciende tu alma. Mientras tanto, yo en mi nuevo lugar con comida para llevar y Netflix pensando, sí, persigue ese fuego mientras tu cheque de alquiler rebota. La gente en nuestro círculo se lo comía por un tiempo, Rita está tan feliz, me decían como si me importara. Noticia de última hora, no perdía el sueño por sus selfies en pareja, tenía mejores cosas que hacer que comparar mi vida con la de dos personas que pensaban que lanzarse en paracaídas era un rasgo de personalidad. Pero aquí viene la parte divertida, cuando la gente se siente con derecho solo pueden fingir un tiempo antes de que aparezcan las grietas, y con Rita las grietas no eran pequeñas, eran del tamaño del Gran Cañón. Todo empezó con el control. River no era solo aventurero, era un controlador total, una vez que la fase de luna de miel se desgastó, encantador en grupo pero detrás de escena otra historia. Amigos me contaron que explotaba por tonterías, una vez directamente le quitó el teléfono a Rita en un restaurante porque ella estaba prestando más atención a Instagram que a él. Ella se rió como si nada, pero todos en la mesa intercambiaron esa mirada, ya sabes, esa de esto no es lindo, es inquietante. Luego vinieron los juegos de dinero, Redor tenía esa pose de emprendedor, ya sabes, el tipo que siempre habla de ser visionario pero nunca mantiene un sueldo estable. Propuso un emprendimiento conjunto y convenció a Rita de dejar su trabajo para apoyar su futuro negocio. Traducción, quería su cuenta de ahorros y ella cayó de lleno, anzuelo, sedal y plomada. Ella vertió los pocos ahorros que había reunido después de nuestra ruptura en la idea a medio cocinar de él y no salió nada, estamos hablando de su único dinero por el desagüe, cero retorno. Peor aún, cuando dejó nuestro viejo apartamento firmó el nuevo contrato de arrendamiento con Redor a su nombre, él incluso puso todas las facturas a su cargo también, electricidad, internet, todo. Jugada inteligente por su parte, supongo, ella era básicamente su escudo financiero mientras él jugaba a ser emprendedor en LinkedIn. Y mientras ella financiaba sus sueños, Redor estaba ocupado siendo, bueno, Redor.
Resulta que su definición de aventura incluía ver a otras mujeres. Un amigo mío que trabajaba en la misma oficina me dijo que Trevor era descarado con eso, coqueteaba con compañeras, se escabullía durante las pausas para almorzar. Incluso lo sorprendieron besándose con una chica de contabilidad en una fiesta de la empresa. No eran rumores, era pillado en el acto. ¿Y qué hizo Rita en lugar de empacar sus cosas? Doblar la apuesta, clásico, como si admitiera el fracaso se derrumbaría toda la narrativa de Sigue a tu corazón. 6 meses después de dejarme, corrió a un juzgado a casarse con él, sin flores, sin lugar, solo un rápido sí, acepto como si estuviera demostrando algo. Probablemente pensó que hacía que su rebote pareciera serio, spoiler, no fue así. La realidad la golpeó rápido, las peleas empeoraron, el dinero se secó y las infidelidades de Trevor no eran precisamente un secreto. Se quedaba fuera toda la noche, volvía a casa sin un centavo y de alguna manera lo giraba para que ella fuera el problema porque no estaba apoyando su visión, clásica rutina de gaslighting. En menos de un año todo se hundió, alrededor del 9º mes Trevor desapareció simplemente, se esfumó un día. Unos meses después llegaron los papeles de divorcio. Para entonces ella estaba enterrada en deudas, facturas atrasadas y una notificación de desalojo, sin ahorros, sin trabajo, sin plan B. El tipo en el que apostó todo resultó ser exactamente lo que parecía desde el primer día, un vago de lengua suave con una buena sonrisa y cero estabilidad. Y aquí es donde se puso aún mejor, la carrera de Rita, acabada. Resulta que cuando te enredas con un compañero de trabajo, dejas tu empleo por él y luego implosionas públicamente, no te hace ver como una candidata ideal. La palabra corre rápido en ciudades medianas, especialmente en marketing donde todos se conocen. Ella solicitó trabajo en varias partes pero las puertas estaban cerradas, había construido toda su carrera, su identidad como mujer, y ahora estaba en la lista negra. Su círculo social también se redujo, al principio sus amigas la animaban, eres tan valiente por elegir el amor Rita, pero a medida que el drama se despegaba empezaron a distanciarse, la gente no quiere ser absorbida por el caos. Unos cuantos incluso me contactaron diciendo, hermano, realmente esquivaste una bala, ella te trató como un suplente mientras perseguía a un tipo que ni siquiera podía pagar sus propias cuentas. No podría haberlo dicho mejor. Mientras tanto yo no moví un dedo, no la expuse en línea, no le mandé un mensaje arrogante de te lo dije, no me importaba lo suficiente como para jugar ese juego. Yo seguí con lo mío, ascenso en el horizonte, sesiones de gimnasio dando frutos, el apartamento quedando elegante, el contraste no podía ser más claro. Mientras ella rebotaba entre sofás y moteles, yo acumulaba victorias, llegaba al trabajo y recibía cumplidos por liderar proyectos y en el fondo de mi cabeza pensaba, en algún lugar Rita probablemente está discutiendo con un casero por la renta atrasada mientras Trevor publica su próxima idea de negocio en Facebook. Y lo mejor es que no podía culpar a nadie más que a sí misma, cambió estabilidad por emoción y la emoción la dejó en bancarrota, sin empleo y sola. Eso no fue mala suerte, fue su propia toma de decisiones. El karma no siempre aparece rápido, pero para Rita apareció como entrega de Amazon Prime y yo no tuve que pagar ni un centavo por ello. Esa es la parte que más duele para personas como Rita, ella hizo toda esta búsqueda del alma, me destrozó por ser demasiado seguro, quemó su propia vida hasta los cimientos y el tipo por el que lo tiró todo desapareció. Mientras tanto yo vivía con la renta pagada, trabajo estable en camino a un ascenso y poco a poco reconstruyéndome en una mejor versión de mí mismo. Ella perdió el juego que inventó y ahora quería volver a jugarlo en mi consola. El primer intento vino en forma de un mensaje de texto aleatorio, nuevo número, solo decía, hola Kenny, soy yo, ¿podemos hablar? ¿Te extraño? ¿Me extrañas? Esto no es un perro que dejaste en la perrera, no desapareces por Trevor y luego reapareces como si nada hubiera pasado. Ni siquiera escribí una respuesta, bloqueo directo. Unos días después recibí un correo de su antigua cuenta de trabajo, sí, el empleo que dejó por la aventura conjunta de Trevor. La línea de asunto, por favor, solo léelo. Dentro había una larga historia triste sobre cómo Trevor no era quien ella pensaba, cómo era abusivo e infiel, cómo había cometido un error y recordaba lo bien que estábamos. Casi me reía a carcajadas con la frase recuerda lo bien que estábamos, como oh si Rita, totalmente olvidé la parte en la que me dejaste 3 semanas antes de nuestra boda para explorar tus sentimientos, gracias por recordármelo. Así que le di la cortesía de una sola frase, no estoy interesado, cuídate. Bloqueé ese correo también. Pero cuando las personas con derecho no pueden entrar por la puerta principal, empiezan a buscar ventanas laterales. Lo siguiente fue que su mejor amiga Lisa me dejara un mensaje de voz, Kenny, sé que estás dolido, pero Rita está realmente en un mal lugar, está durmiendo en mi sofá, está arruinada, sabe que la arruinó, solo escúchala,
Sí. No, yo no administro centro de adopción para adultos que destrozaron su propia vida. No devolví la llamada. Luego su hermana Megan me envió un mensaje: madura Kenny, después de todo lo que ustedes dos tuvieron, ni siquiera puedes darle una conversación. Te moviste demasiado rápido, hombre, sé un hombre y llámala, sé un hombre, ¿verdad? Porque ser un hombre aparentemente significa dejar que Rita me trate como una red de seguridad. Ni siquiera me molesté en responder, bloqueo. Y fue entonces cuando Rita subió la apuesta. Salía de mi edificio de oficinas una tarde, yendo a almorzar, y allí estaba ella esperando en la entrada, el pelo hecho un desastre, el maquillaje corrido, usando una sudadera vieja como si no hubiera hecho la colada en semanas. Parecía una versión barata de la chica que solía conocer. Kenny, por favor, dijo acercándose, ojos rojos como si hubiera estado llorando, no te vayas, necesito hablar contigo. Me mantuve a distancia, este no es el lugar ni el momento, pero a Rita nunca le importó el tiempo ni el lugar cuando quería algo. Empezó a soltarlo todo allí mismo en la acera, estaba equivocada, tan equivocada, Trevor fue una pesadilla, me engañó con la mitad de la oficina, se llevó todos mis ahorros, me gritaba todos los días. Estoy arruinada, Kenny, vivo en un motel, solicitando trabajos pero nadie me contrata, incluso mi madre dice que la arruiné. Pero tú siempre estabas allí, estable, eso es lo que necesito ahora, podemos empezar de nuevo, la boda solo estaba pospuesta, retomémosla. No pude evitarlo, solté una carcajada, la audacia era increíble, realmente pensaba que podía desempolvar la palabra pospuesta y reiniciar 5 años como si fuera una serie de Netflix en pausa. Rita, le dije aún sonriendo, la boda no estaba pospuesta, fue cancelada por ti, ¿recuerdas? La pospusiste directo hacia la cama de Trevor, no actúes como si hubiera estado en espera todo este tiempo esperando tu gran regreso. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer que no me estaba derritiendo con su historia triste. ¿Así que ya terminaste, así nada más? Sí, me encogí de hombros, es increíble lo que pasa cuando alguien te dice que eres demasiado seguro y predecible, dejas de ser seguro y predecible. Dejé de esperar a que te cansaras de ser una idiota. Fue entonces cuando su cara pasó de triste a enfadada, eres egoísta, después de todo lo que tuvimos, después de 5 años ni siquiera vas a luchar por mí. El amor real lucha, Kenny, eres un cobarde. Sonreí, gracioso, pensé que el amor real no pedía un vale para que pudieras ir a audicionar a un tipo llamado Trevor, supongo que mi definición es diferente. Apretó los puños como si quisiera que me sintiera mal, pero no funcionaba, seguía siendo la misma Rita, dándole la vuelta a todo para que ella fuera la víctima y yo el que debía arrastrarse. La única diferencia era que ya no lo compraba. Di un paso atrás manteniéndome tranquilo, mira Rita, no soy tu centro de rehabilitación, querías emoción, la tuviste, no vengas corriendo ahora que esa emoción maxeó tus tarjetas de crédito y arruinó tu reputación, no reciclo malas decisiones. Su boca se abrió y se cerró como si quisiera discutir pero no le quedaba nada, finalmente siseó, lo lamentarás, nadie más aguantará tu aburrido trasero. Yo solo sonreí, perfecto, me ahorra el problema de toparme con otra Rita. Y con eso volví a entrar por las puertas ignorándola como si fuera solo otra persona cualquiera en la calle. Pero no se rindió, esa es la cosa con la gente con derecho, no toman un no como respuesta, lo toman como un desafío. Una semana después su padre incluso me llamó intentando tirar de la culpa familiar, hijo, Rita aprendió su lección, no seas terco, arregla esto. Colgué a mitad de frase, no jugaba ese juego. Para entonces era obvio que Rita no intentaba disculparse, estaba intentando reiniciar su vida usándome como el botón de reinicio, pero yo no era su segunda oportunidad, yo era el tipo que siguió adelante mientras ella se hundía y nada de lo que dijera iba a cambiar eso. Después de esa emboscada en el edificio de oficinas y la llamada a medias de su padre, Rita finalmente bajó el ritmo en los intentos directos. Tal vez se dio cuenta de que yo no cedía o tal vez simplemente se le acabaron los números nuevos desde los que enviarme mensajes, de cualquier manera el silencio se sintió bien, como estar afuera después de una tormenta, las cosas todavía desordenadas pero al menos el ruido se había ido. Y fue entonces cuando empecé a reconectarme con los chicos, verás, cuando estás en una relación larga, especialmente con alguien como Rita, terminas sacrificando mucho de tu círculo, no porque desaparezcan sino porque siempre estás ocupado, noches de citas, cenas familiares, eventos de su trabajo en los que tienes que sonreír. Antes de darme cuenta mi tiempo con los amigos se había reducido a una vez cada un par de semanas, usualmente cuando ella tenía otros planes. Así que después del colapso de Rita mandé un mensaje al chat del grupo, ¿qué pasa perdedores? He vuelto. Las respuestas llegaron volando, memes, burlas, incluso alguien publicó una foto de mi viejo apodo de universidad.
En una semana ya teníamos una noche de póker planeada en casa de un amigo, la primera a la que iba en años. Entrar fue como una máquina del tiempo, el mismo grupo de idiotas, las mismas discusiones tontas sobre quién barajó mal la baraja. Me asaron sin parar, por supuesto, como va la vida, como el tipo que esquivó una boda en el juzgado con el payaso de la oficina, dijo uno. Yo solo sonreí, mejor que ser el tipo que se casó con ella. Toda la mesa estalló de risa, se sintió bien, sin fingir, sin andar con cuidado temiendo que Rita me diera problemas más tarde, solo chicos siendo chicos, cajas de pizza, malos chistes, discutiendo de deportes que ni siquiera veíamos. Al final de la noche me di cuenta de cuánto extrañaba eso. La estabilidad no es solo una relación, es saber que tu círculo sigue sólido cuando regresas. Mientras tanto mi vida seguía subiendo, ese ascenso al que había postulado lo conseguí, aumento de sueldo, más responsabilidad, oficina con ventana. Rita solía decir que estaba demasiado cómodo en mi puesto, como si la ambición fuera un defecto. Gracioso como una vez que ella se fue mi carrera subió de nivel como si hubiera estado esperando a que se despejara su peso muerto. Con el aumento actualicé de nuevo de apartamento, lugar más grande, mejor vecindario, espacio para recibir invitados, invité a los amigos para peleas de UFC, noches de videojuegos, incluso empecé a hacer barbacoas los fines de semana. Cada vez que las bromas volvían a Rita, hombre, realmente bajó de nivel con Redore, imagina elegir una noche de karaoke en lugar de un tipo con nevera llena y balcón con vista. Ni siquiera tenía que decir nada, solo reírme y dejarlos burlarse en mi nombre. Pero Rita no había terminado, ¿o no? La gente con derecho nunca se rinde, cuando te ven prosperar se desesperan. Aproximadamente 6 meses después de su confesión en el motel intentó una última jugada, recibí un correo de una cuenta nueva con la línea de asunto, una señal de que deberíamos intentarlo de nuevo. Contra mi mejor juicio lo abrí, dentro había una foto del anillo de compromiso que le compré, el que pensé que había empeñado por gasolina. Hasta ahora lo conservé porque todavía significa algo, escribió. Sé que no merezco otra oportunidad, pero quizá esto sea el universo diciéndonos que deberíamos empezar de nuevo. Me quedé mirando la pantalla y sacudí la cabeza. ¿El universo? No, Rita, el universo no nos decía que empezáramos de nuevo, el universo me decía que esquivé una suscripción de por vida a tu drama. Le respondí con una sola línea, empeñalo, necesitas más el dinero del alquiler que yo un recordatorio. Luego bloqueé ese correo. Y esa fue la última vez que dejé que sus palabras llegaran siquiera a mi bandeja de entrada. Para entonces mi vida era irreconocible respecto a los escombros en los que me había dejado, carrera en ascenso, cuenta bancaria más saludable que nunca, mis amigos otra vez de mi lado, fines de semana llenos de cosas que realmente quería hacer, sin reproches por ser predecible, sin andar con cuidado, sin esperar que cayera la otra zapatilla, solo yo viviendo como siempre debía haber vivido. Lo que lo hacía aún más dulce era el contraste, no tenía que buscar actualizaciones sobre Rita, simplemente me llegaban poco a poco. Un amigo se la cruzó trabajando en un empleo temporal y dijo que parecía agotada, como si la vida la hubiera envejecido 5 años en uno. Otro comentó que estaba otra vez durmiendo en sofás tras ser expulsada de su motel. Todos sabían que lo de Redor fue un desastre y para entonces incluso la gente que antes la animaba había dejado de defenderla. No era solo que cayera, es que todos lo vieron. Todos los que alguna vez me dijeron que era afortunado de tenerla ahora sabían que había incendiado su propia vida, y yo era el tipo que salió limpio. Recuerdo una noche, sentado en el balcón con los amigos, las latas de cerveza chocando en la mesa, las luces de la ciudad de fondo, uno de ellos me miró y dijo, loco como ella te llamó aburrido y ahora eres tú el que tiene el buen trabajo, el buen lugar y la buena gente alrededor, mientras ella anda por ahí suplicando ayuda, ¿quién es el aburrido ahora? Yo solo sonreí, supongo que ser seguro y predecible paga las cuentas. Esa era la cosa que Rita nunca entendió, la estabilidad no es aburrida, es poder, es construir algo que no se derrumba en cuanto la vida se pone complicada. Ella quería fuegos artificiales, pero los fuegos artificiales se apagan rápido, yo construí algo firme y cuando trató de arrastrarse de nuevo ya era demasiado tarde, yo no era su plan de respaldo, era su lección. La vida entró en un nuevo ritmo después de eso, el trabajo estable, mi círculo sólido, los fines de semana con los amigos habían vuelto y Rita no era más que un rumor ocasional que escuchaba a través de alguien más. Honestamente pensé que eso era todo, que su caos se desvanecería en el fondo mientras yo seguía adelante, pero la vida tiene forma de lanzarte un último encore. Para mí llegó en la boda de Tom. Tom había estado en nuestro grupo de amigos desde la universidad, buen tipo, sólido. Aproximadamente un año después de que todo con Rita explotara, él y su prometida reservaron un lugar al aire libre, curiosamente el mismo que Rita y yo habíamos reservado originalmente. Cuando la invitación llegó a mi buzón me reí,
Por supuesto, círculo completo. Respondí que sí sin dudarlo. El día de la boda llegué con un traje impecable, un par de los chicos conmigo, sintiéndome de $1.000.000. Tomamos unas copas, encontramos nuestros asientos, hicimos bromas sobre quién lloraría durante los votos, todo iba bien. Entonces la vi al otro lado del césped, de pie torpemente junto al bar estaba Rita, más delgada, estresada, con los ojos moviéndose como si no perteneciera. Resulta que consiguió una invitación de última hora a través de algún lazo con la prometida de Tom. Mi estómago no se hundió ni nada, si acaso me sentí divertido, como claro que encontraría la manera de arruinar mi vuelta triunfal. La ignoré durante la ceremonia, me concentré en Tom, en los votos, en los brindis, pero en la recepción sentí sus ojos sobre mí. Y efectivamente, a mitad de la cena vino directo hacia mí. Kenny, dijo en voz baja, casi temblando, ¿podemos hablar? Suspiré, dejé mi copa y me aparté, bien, que se avergonzara una vez más. Empezó de inmediato, ver todo esto me mata, esto pudo haber sido nosotros, lo teníamos todo y lo arruiné, Trevor se fue, me dejó a los 9 meses, el divorcio finalizado unos meses después y me dejó sin nada. No tengo trabajo, ni hogar, apenas amigos, todos me evitan porque saben lo que te hice, y ahora me doy cuenta de que tú eras mi todo. Por favor, Kenny, empecemos de nuevo, cambiaré. La miré calmado como siempre, la misma Rita de siempre, todo enmarcado en su pérdida, sus luchas, su dolor, ni una sola vez reconoció lo que me había hecho, ninguna disculpa real, solo desesperación disfrazada de arrepentimiento. Rita, dije manteniendo la voz firme, ese capítulo está cerrado, me dejaste para ir tras fuegos artificiales y te quemaste, eso es tuyo, no voy a reabrir el libro. Su rostro se torció, ¿cómo puedes ser tan indiferente después de 5 años, después de todo lo que tuvimos? Fácil, dije sonriendo, me enseñaste a priorizarme a mí mismo, ese fue el único regalo que me diste, así que gracias por la lección, estoy muy bien ahora. Su boca se abrió como si no pudiera creer que lo dijera tan frío. A nuestro alrededor se oían susurros, la gente ya conocía la historia, ya sabía cómo había arruinado su propia vida. Ella se veía pequeña allí de pie mientras la sala entera murmuraba con juicio silencioso. Te arrepentirás, murmuró finalmente con la voz quebrada, nadie más te amará como yo lo hice. Me reí, ese es el punto, Rita. Entonces me giré, volví a mi mesa y brindé con los chicos como si nada hubiera pasado. Ella no me siguió, no hizo un escándalo, solo se quedó allí un minuto y luego se fue temprano. Para cuando llegó el postre ya no estaba. Esa fue la última vez que la vi, sin más mensajes, sin más correos, sin más llamadas desesperadas de su familia, solo silencio, y honestamente fue perfecto, porque al final del día la verdadera victoria no fue burlarme de ella ni verla hundirse, la verdadera victoria fue recuperar mi paz, recuperar mi vida, y que ella no fuera más que una advertencia de la que la gente susurraba tomando copas. Así que sí, Rita pensó que estaba posponiendo nuestra boda para encontrarse a sí misma, lo que realmente pospuso fue su propia caída, y para cuando se dio cuenta yo ya me había ido prosperando sin ella. Yo no era su opción segura, no era su plan de respaldo, yo era su lección, y lo divertido es que ella también me enseñó la mía.